Hola a todos y bienvenidos a Cuentos de la Fogata. Hoy no les traigo una historia de misterio o terror, sino un relato sobre el heroísmo que surgió de la tragedia. Acompáñenme a descubrir las historias de los héroes anónimos del 11 de septiembre, personas comunes que demostraron una valentía extraordinaria en el día más oscuro de Estados Unidos. El relato de Stephen Siller, Corriendo por la Fe. Stephen Siller era un bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York de 34 años, padre de 5 hijos. La mañana del 11 de septiembre de 2001, estaba terminando su turno en su estación de Brooklyn, el Escuadrón 1, y se dirigía a casa para jugar al golf con sus hermanos. De camino, escuchó por la radio del coche que el primer avión había impactado en el World Trade Center. Al instante, se dio la vuelta para regresar a la estación. Se puso su equipo, que pesaba más de 27 kilos, y se subió al camión para dirigirse al lugar de la tragedia. El tráfico en el túnel Brooklyn Battery, la ruta más rápida hacia el centro de Manhattan, estaba completamente detenido. Pero Stephen no se detuvo. Sabía que cada segundo contaba. Dejó su camión y, con todo su equipo de bombero a cuestas, empezó a correr a pie a través del túnel. A pesar del calor, el peso del equipo y el miedo, Stephen corrió los 2.6 kilómetros del túnel sin dudarlo. Su meta no era la seguridad, sino llegar a sus compañeros y a las víctimas. Llegó a la zona cero justo cuando la torre sur se derrumbaba. Continuó corriendo hacia la torre norte para ayudar en las labores de rescate. Se le vio por última vez subiendo por las escaleras de la torre norte con su escuadrón, para ayudar en la evacuación y búsqueda de los heridos. Stephen Siller sacrificó su vida para salvar la de otros. Su historia, llena de fe y esperanza, nos recuerda que hay actos de bondad que van más allá de lo comprensible. En lugar de huir, él corrió hacia el peligro, guiado por el valor, el deber y la compasión. La fe de Stephen Siller no era solo religiosa, era una fe en la humanidad. Él creía que cada vida importaba. Su sacrificio sirvió de inspiración para crear la Fundación Tunnel to Towers, que ayuda a las familias de socorristas, militares y veteranos caídos o heridos. El milagro de Genelle Guzmán Macmillan, la última superviviente. Genelle Guzmán Macmillan trabajaba en el piso 64 de la Torre Norte el 11 de septiembre de 2001. Era una mañana como cualquier otra, hasta que sintió el primer impacto. Comenzó a evacuar junto a sus compañeros, descendiendo por las escaleras, cuando de repente, un estruendo ensordecedor lo cambió todo. La torre colapsó. La escalera se desintegró a su alrededor. Genelle sintió cómo caía, golpeada y cubierta por una lluvia de escombros, acero y cemento. Cuando el movimiento se detuvo, quedó atrapada bajo una pesada losa de hormigón. Tenía una pierna fracturada, su cabeza estaba herida y su cuerpo, paralizado por el miedo y el dolor. Se encontró en la más completa oscuridad. Estaba sola. Durante las siguientes horas, sintió el pánico invadirla, y poco a poco, la esperanza se desvanecía. Intentó pedir ayuda, pero no había nadie. Sin saber cuánto tiempo había pasado, empezó a orar. En la oscuridad, se aferró a su fe, prometiendo a Dios que si la salvaba, su vida sería un testimonio de su poder. 27 horas después, escuchó una voz. Era un bombero, Paul, que la había encontrado en lo que se conoció como la pila. Al principio, no podía creer que alguien estuviera allí. Él le prometió que no la dejaría sola. La fe de Genelle se encontró con la compasión de Paul. Juntos, y con la ayuda de otros rescatistas, trabajaron durante horas para sacarla de entre los escombros. Finalmente, la liberaron. Genelle Guzmán Macmillan fue la última superviviente en ser rescatada de la zona cero, un milagro en medio de una tragedia. Su historia es un poderoso relato de fe, resiliencia y la inquebrantable voluntad humana de sobrevivir. Sobrevivió gracias a su fe en Dios y al heroísmo de un extraño. Su historia nos recuerda que, incluso en la más profunda oscuridad, la esperanza y los milagros pueden encontrarse. Después de recuperarse, Genelle ha dedicado su vida a compartir su historia y a ayudar a otros a encontrar esperanza y fe en sus propias vidas. El milagro de la escalera B, una luz en la oscuridad.
En medio del caos y la devastación del 11 de septiembre de 2001, la historia de la escalera B emerge como un faro de esperanza, un testimonio del azar, la valentía y la intervención divina. Mientras el World Trade Center se desmoronaba, un grupo de personas, incluyendo varios bomberos, se encontraban en la escalera B de la Torre Norte, una de las rutas de evacuación designadas. En el momento del colapso de la Torre Sur, la onda expansiva y los escombros golpearon la Torre Norte, provocando un movimiento violento y un estruendo aterrador. La mayoría de las escaleras se volvieron intransitables o colapsaron por completo. Sin embargo, la escalera B, de forma casi milagrosa, resistió la embestida de los escombros y el impacto inicial. Los bomberos y civiles que se encontraban dentro de ella, en lugar de ser aplastados, se vieron envuelta en una nube de polvo y escombros, pero la estructura de la escalera se mantuvo en pie lo suficiente. Algunos de ellos describieron la experiencia como estar dentro de un túnel de viento infernal. Lo verdaderamente extraordinario fue que este grupo de personas, que se encontraban en un nivel relativamente bajo cuando ocurrió el derrumbe, logró salir ileso de la zona de peligro. Mientras que la gran mayoría que se encontraba en pisos superiores o inferiores no tuvo la misma suerte. La escalera B se convirtió en un símbolo de cómo, en medio de la peor catástrofe, un elemento aparentemente insignificante, una escalera, pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte para un grupo de individuos. No se trata de una historia de un solo héroe individual, sino de cómo la fortuna, combinada con la valentía de los que estaban allí, permitió que este pequeño grupo saliera de la pesadilla. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, pueden ocurrir sucesos extraordinarios que desafían la lógica y alimentan nuestra fe en la resiliencia y en la posibilidad de milagros inesperados. La historia del padre Michael Hudge, un faro de fe en la oscuridad. Michael Hudge era más que el capellán del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, FDNY. Era un hombre de fe con un corazón enorme, conocido por su compasión y su inquebrantable dedicación a ayudar a los demás. El padre Michael, un fraile franciscano, tenía una presencia reconfortante. Caminaba entre la gente con una sonrisa y una oración, siempre listo para escuchar y consolar. Su ministerio iba mucho más allá de las iglesias. Se acercaba a las personas marginadas, a los adictos y especialmente a la comunidad gay, a quienes ofrecía un lugar seguro. Pero su verdadera familia, el lugar donde sentía que podía servir mejor a Dios, era el cuartel de bomberos. Michael estaba siempre dispuesto a ir a los incendios y a los accidentes para acompañar a los bomberos, brindándoles apoyo espiritual en los momentos más difíciles. La mañana del 11 de septiembre, al enterarse del primer impacto en el World Trade Center, el padre Michael no dudó. Se puso su casco y corrió hacia el lugar de los hechos, con una urgencia que no venía del miedo, sino del amor. En medio del caos y el polvo, se instaló en el lobby de la Torre Norte. A pesar de los gritos y el pánico, su voz permaneció en calma, ofreciendo la extremaunción y oraciones a los heridos y los que habían fallecido. Su presencia era un refugio de paz en un infierno. Mientras los bomberos se preparaban para subir por las escaleras, él los bendecía uno por uno, diciéndoles: sé que tienes miedo, pero todo va a estar bien, reza por mí, yo rezo por ti. Se le escuchó decir una oración: Dios, por favor, termina esto ahora mismo. Dios, por favor, termina esto. Cuando la Torre Sur se desplomó, los escombros volaron y causaron el colapso del lobby de la Torre Norte. El padre Michael, orando por los demás, fue golpeado por un trozo de metal que le causó la muerte. Un bombero y otros 2 civiles se unieron para llevar su cuerpo fuera de las ruinas. Su cuerpo fue la primera víctima en ser retirada de la zona cero. Por eso se le conoce como la víctima oficial número 1. La historia del padre Michael es un testamento de fe, no en un Dios que salva del dolor, sino en uno que acompaña en el sufrimiento. Su vida y su muerte nos recuerdan que el heroísmo más grande no es el de la fuerza física, sino el de la compasión incondicional y la valentía de un corazón que se entrega por completo a los demás. Su legado sigue vivo a través de la fe de los bomberos y de todos los que lo conocieron. William Rodríguez, el guardián de las escaleras. William Rodríguez era un conserje en el World Trade Center, específicamente trabajando en la Torre Norte.
En la mañana del 11 de septiembre de 2001, su trabajo consistía en asegurarse de que las áreas comunes estuvieran limpias y en orden. Pero su conocimiento del edificio se extendía mucho más allá de su descripción de puesto. Lo que muchos no sabían es que William poseía una llave maestra que podía abrir casi cualquier puerta del complejo, incluidas las de las escaleras de emergencia. Cuando el primer avión impactó contra la torre norte, el caos se desató. En medio del pánico, el polvo y la oscuridad, William no pensó en huir. Pensó en cómo podía ayudar. Sabía que las evacuaciones eran complicadas y que las rutas de escape podían obstruirse. Su conocimiento del edificio se convirtió en un recurso invaluable. Rodríguez se dirigió a las escaleras, una de las pocas rutas de escape que, de milagro, permanecieron relativamente intactas, aunque dañadas. Descendió desde los pisos superiores, encontrándose con cientos de personas aterrorizadas que intentaban salir. Pero su labor no se detuvo ahí. Cuando llegaron los bomberos, William, armado con su llave maestra, se ofreció a guiarlos. «Yo conozco este edificio como la palma de mi mano», les dijo. «Sé cómo abrir estas puertas, sé por dónde ir». Y así, se convirtió en el guía improvisado de los equipos de rescate. Abrió puertas bloqueadas, despejó escombros de las escaleras y ayudó a los bomberos a navegar por los laberínticos pasillos, a menudo en condiciones de visibilidad casi nula. No solo facilitó el trabajo de los socorristas, sino que también ayudó directamente a docenas de personas a encontrar el camino hacia la seguridad. Se mantuvo en contacto con su familia a través de un walkie-talkie, asegurándoles que estaba bien mientras continuaba su labor. Permaneció en el edificio, trabajando incansablemente para salvar vidas, hasta que sintió que el edificio empezaba a ceder. En ese momento, corrió con el resto de los supervivientes, logrando salir justo antes del colapso total de la Torre Norte. El legado de William Rodríguez. La historia de William Rodríguez es la de un trabajador de servicios, un hombre común, que se convirtió en un héroe anónimo gracias a su conocimiento del lugar, su valentía y su profundo sentido del deber. Su acción demuestra que, incluso en las circunstancias más devastadoras, la preparación, la calma y la voluntad de ayudar pueden marcar una diferencia monumental. Él no solo abrió puertas, sino que abrió caminos de esperanza para muchos en uno de los días más oscuros de la historia. El hombre de la bandana roja, Welles Crowther. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Welles Crowther, de 24 años, estaba en su oficina en el piso 104 de la torre sur del World Trade Center. Era un analista financiero en un banco, pero sus verdaderas pasiones eran el servicio a los demás y el sueño de convertirse en bombero, un sueño que le venía de su padre. Cuando el segundo avión, el vuelo 175, impactó la torre sur, Welles sintió la explosión. A pesar del caos y el humo que lo rodeaban, no se dejó llevar por el pánico. Al contrario, su instinto de bombero se activó. Sabía que su entrenamiento y su conocimiento sobre primeros auxilios podían ayudar. Welles se encontró con un grupo de personas heridas, quemadas y desorientadas que intentaban bajar por las escaleras. No dudó. Poniendo a un lado su propia seguridad, comenzó a ayudarlas. Les dio las primeras curas, las calmó y las guió por la escalera de emergencia. Un testigo recordó que Welles tenía una bandana roja sobre su boca y nariz para protegerse del humo. Un grupo de bomberos llegó al lugar y Welles los ayudó a llevar a una mujer herida a un lugar seguro. Pero en lugar de seguir a la multitud hacia la salida, Welles decidió regresar. Se le vio por última vez subiendo las escaleras de la Torre Sur. Las personas que lograron salir de la torre lo vieron varias veces, subiendo y bajando, guiando a la gente, ayudando a los heridos y llevando a una mujer a cuestas. Su valentía fue recordada por los sobrevivientes, que lo describieron como el hombre de la bandana roja. Sin embargo, no sabían su nombre. No fue hasta meses después que la familia de Welles, al escuchar los testimonios de los sobrevivientes, se dio cuenta de que estaban hablando de su hijo. Al final, se supo que Welles había salvado al menos a una docena de personas. Su cuerpo fue encontrado con otros bomberos. Murió intentando salvar a otros. Su historia es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, la compasión y el heroísmo pueden brillar con más fuerza. Rick Rescorla, el comandante que anticipó la tormenta.
Rick Rescorla no era un hombre que se dejara llevar por las apariencias. Nacido en Cornualles, Inglaterra, sirvió en el ejército británico y luego en el ejército estadounidense, luchando en Vietnam, donde demostró ser un líder excepcional. Tras su carrera militar, se dedicó a la seguridad corporativa y en 1985 se convirtió en el jefe de seguridad de Morgan Stanley en las Torres Gemelas del World Trade Center. Desde el atentado de 1993 en el WTC, Rescorla vivió con la profunda convicción de que el edificio era un objetivo vulnerable para futuros ataques terroristas. A diferencia de muchos, él no veía el atentado de 1993 como un incidente aislado, sino como un presagio de algo peor. A pesar de las repetidas advertencias y las recomendaciones de trasladar las oficinas de Morgan Stanley a otro lugar, la empresa, debido a las obligaciones de su contrato de arrendamiento, se quedó. Ante esta situación, Rick se propuso preparar a sus 2.700 empleados para lo que él consideraba inevitable. Ignorando a menudo las directivas oficiales y las órdenes de quedarse en sus puestos en caso de emergencia, Rescorla implementó un riguroso programa de simulacros de evacuación. Los realizaba con frecuencia, a veces de forma sorpresiva, insistiendo en que todos debían evacuar el edificio y reunirse en puntos de encuentro designados. Su insistencia, que a veces generaba quejas y frustración entre los empleados, se basaba en un principio militar: la preparación es clave para la supervivencia. Cantaba himnos de guerra y canciones patrióticas para mantener la moral alta durante los simulacros, recordándoles el código de honor del soldado: nunca dejaré atrás a un camarada caído. La mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte, Rick Rescorla supo de inmediato que su peor temor se había hecho realidad. Mientras las autoridades inicialmente indicaban a las personas que permanecieran en sus oficinas, él actuó de manera decisiva. A pesar de estar trabajando en el piso 44 de la Torre Sur, que aún no había sido golpeada, Rescorla ordenó la evacuación inmediata de todos los empleados de Morgan Stanley. Tomó un megáfono y, con una voz firme y serena, comenzó a guiar a su gente hacia las escaleras de emergencia. Ignoró las directivas que decían que las escaleras no eran seguras, pues sabía que eran su única esperanza. Mientras descendían, algunos empleados sintieron miedo, pero la presencia calmada de Rick, e incluso sus canciones, los mantuvieron unidos y enfocados. Fue en medio de esta evacuación cuando el segundo avión, el vuelo 175, impactó contra la Torre Sur. El edificio comenzó a temblar violentamente. Rick, habiendo supervisado la salida de la gran mayoría de sus empleados, hizo una última llamada a su esposa, Susan. Le dijo: deja de llorar. Tengo que asegurarme de que todos los demás estén a salvo. Si algo me pasa, quiero que sepas que nunca he sido más feliz. Me hiciste la vida. A pesar de que se le instó a evacuar, Rescorla decidió regresar a las entrañas del edificio para asegurarse de que no quedara nadie. Fue visto por última vez subiendo por las escaleras hacia el 10º piso, con la intención de hacer una última barrida y rescatar a cualquier persona que pudiera haber quedado rezagada. Rick Rescorla nunca salió de la Torre Sur. Su cuerpo, como el de tantos otros, nunca fue recuperado. Pero su previsión, su liderazgo inquebrantable y su profundo sentido del deber salvaron a casi 2.700 almas ese día. Su historia es un poderoso recordatorio de que la preparación, la valentía ante la adversidad y el compromiso de no dejar a nadie atrás son los pilares del verdadero heroísmo. Él no solo dirigió una evacuación, lideró una misión de vida o muerte con la determinación de un soldado y la compasión de un verdadero guardián. Y con estas historias, llegamos al final de este episodio especial de Cuentos de la Fogata. Espero que las historias de estos héroes anónimos les hayan recordado que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad, la fe y la esperanza pueden brillar con una fuerza asombrosa. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerden que el heroísmo está en todas partes, en los pequeños y en los grandes actos de bondad que hacemos cada día. Si te conmovió alguna de estas historias, déjanos un comentario y cuéntanos cuál te impactó más. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima, y que tengan un buen día.